Izuku Midoriya, un niño que hasta hace tan solo horas era tan alegre y energético como cualquier niño de su edad, ahora mismo se encontraba mirando aquella tele que estaba en la sala de su hogar con una mirada vacía que no reflejaba nada de sentimiento, y mientras su cuerpo no reaccionaba, la cosa era diferente dentro de su cabeza. Un sinfín de preguntas estaban pasando por allí, como lo eran. Como un aparato tan pequeño transmite señales de todo el mundo, si ahora mismo la tele está apagada, el canal que estaba viendo también, ¿cómo se le da color a una pantalla? Un sinfín de preguntas sin respuestas carcomían al chico que seguía mirando aquella caja con pantalla, y mientras pensaba en eso, por su mente pasó otra pregunta, una pregunta que simplemente hizo que las demás desaparezcan y su ahora gran motor de pensamientos trate de resolver aquella incógnita. Ahora que tengo un don, ¿puedo ser un héroe? Una sola pregunta llevó a un sinfín de respuestas. Claro que puedo ser un héroe, es mi sueño. Sin embargo, el señor doctor me dijo que mi don solo se manifestó en mi cabeza, por lo cual eso significa que no soy fuerte, y si no soy fuerte no puedo ganar. ¿Qué puedo hacer para ser más fuerte? Tendré que preguntarle a mamá. Pero si empieza a sospechar que quiero hacerme fuerte por otra cosa. No, mamá jamás pensaría que quiero ser otra cosa además de ser héroe, y si así fuera, ¿qué pensaría que sería? Ese era el tren de pensamiento que ahora mismo Izuku tenía en su mente, y sin saberlo ahora mismo estaba murmurando todo lo que pensaba. Claro que debido a que su madre estaba algo absorta en preparar el almuerzo para su hijo, no escuchaba lo que este estaba murmurando sin ni siquiera detenerse a tomar una bocanada de aire. Minutos después, la Midoriya mayor sacó a su hijo de su tren de pensamientos para avisar que ya estaba listo el almuerzo y le había preparado su plato favorito, pero ni siquiera con eso logró sacar una pequeña sonrisa en el rostro de su hijo. Ahora mismo ambos integrantes de la familia Midoriya se encuentran en la mesa rezando por sus alimentos para seguido tomar ambos sus palillos y comenzar a comer, mientras Shinko disgustaba su platillo que ella misma hizo y que no era por ser arrogante, pero le quedó muy bien. Con Izuku la cosa era totalmente distinta. Este solo se llevó una parte del katsudon que su madre le preparó a su boca, y de allí no decidió probar más, lo cual preocupó a su madre. ¿Qué pasa, cariño? ¿No te gustó? Preguntó esta con auténtica curiosidad en su rostro. Su hijo no solía rechazar en ninguna ocasión la comida, y menos un katsudon. Mamá, esto no sabe a nada, soltó el pequeño tratando de saborear aquel que se suponía era su platillo favorito, pero que no importa cuánto masticaba seguía sin poder degustar nada de aquel platillo. Al instante a Inko le llegó un recuerdo de algo que dijo el doctor antes de que ésta saliera de su consultorio esta mañana. Señora Midoriya, no sé con exactitud hasta qué punto llegó la insensibilidad de su hijo. Le aconsejó que tome algunas precauciones y me avise cualquier progreso que tenga su hijo. A esto se refería el doctor. Mi hijo no es capaz ni siquiera de poder degustar las comidas que le preparo, pensó la mujer peliverde mientras veía a su hijo querer levantarse para dejar la mesa. Espera, cariño, deberías terminártelo, le sugirió a su hijo mientras volvía a tomar asiento. Pero mamá, es que pero nada, jovencito. Escucha, eso que te pasa es por tu don Izuku, y aunque no puedas saborear la comida, me gustaría que al menos terminaras de comer. Un niño en crecimiento como tú no puede estar sin comer todo el día, ¿verdad? Trató de convencer a su hijo, que la miraba aún sin ninguna pizca de sentimentalismo en sus ojos. Supongo que lo que me dices tiene razón, mamá. Siempre me decías que el no comer mis verduras provocaba cosas malas en mi cuerpo. Supongo que pasará lo mismo si no comiera ahora, me estaría dañando, murmuró el chico mientras por fin se decidía a tomar los palillos y terminar la comida que su madre le preparó. Luego de terminar su comida y mientras su madre lavaba los utensilios que utilizó para la comida, Izuku decidió saciar su curiosidad con la persona más inteligente que conocía en estos momentos, su figura materna. Mamá, ¿cómo se reproducen imágenes en la televisión?, preguntó el infante con la esperanza de que su madre supiera la respuesta y poder calmar su curiosidad. Pues si te soy sincera, pequeño, no estoy muy segura, pero sé que es gracias a que la pantalla del tele está cubierta de diminutos píxeles que parpadean y cambian de color según las ondas que recibe. Intentó responder la mujer a la pregunta de su hijo, ¿qué clase de ondas recibe? La mujer, ya al terminar su labor, tomó asiento junto a su pequeño para poder seguir saciando su curiosidad. Ondas de satélites y de antenas repartidas por todo el mundo, respondió esta vez algo más vago la mujer mientras ponía a su pequeño hijo en sus piernas. ¿Y cuando apagas la televisión, el canal que yo estaba viendo deja de funcionar?, preguntó el chico ahora con el doble de preguntas en su cabeza. Claro que no, hijo, el canal se transmite en todos los televisores, alguien más lo verá, mientras tú no. Así una tarde entre
madre e hijo pasó con el pequeño Izuku preguntando sin parar para poder responder todas las dudas que tenía sobre aquella televisión que antes hubiera podido ver sin problemas y con la cual simplemente respondía como podía las preguntas de su hijo. Claro, su teléfono quizás le ayudó, pero solo un poco. El pequeño Izuku seguía siendo un niño de 4 años y una de las cosas que sí que podía sentir era cansancio, y eventualmente los párpados del muchacho se fueron cerrando poco a poco mientras aún murmuraba preguntas para su madre, la cual lo llevó a su habitación, finalizando así el día tan exaltado del pequeño peliverde. A la mañana siguiente, si bien Inko prefería que su hijo descansara un día más, no tenía con quién dejarlo ese día al ser tan repentino lo que pasó ayer y ella tenía que trabajar, así que quiera o no tenía que dejar a su hijo en el kindergarten mientras ella trabajaba. Por eso ahora mismo estaba frente a aquel establecimiento mientras su hijo ya sin vendas se despedía de ella con un abrazo. Recuerda, hijo, ten un gran día y no fue culpa de nadie lo que pasó, ¿sí? Vendré por ti al final, dijo esta mientras besaba la frente de su hijo y lo dejaba a su cuidadora, la señorita Leopold. Vaya Izuku, parece que por fin despertaste tu don, ¿no estás feliz por ello?, preguntaba su tutora mientras llevaba de la mano al pequeño peliverde. Realmente no, respondió el niño mientras seguía caminando. Su mente estaba en otra cosa justo ahora. Él quería saber más sobre la televisión y también sobre las muestras de afecto. Su madre antes de irse lo abrazó. Él sabía que era un abrazo, prácticamente todos los días recibía uno de parte de su madre, pero nunca hasta ahora se había preguntado para qué eran. ¿Contacto físico? ¿Evita que la otra persona se vaya? No, si fuera así y entonces su madre no se los diera al despedirse. Por suerte para el chico, justo tenía al lado una persona muy inteligente con la cual saciar su curiosidad. Señorita Leopold, ¿para qué sirven los abrazos?, preguntó el niño con total neutralidad a su tutora. Señorita Leopold, sí es francesa. Profesión, maestra de primaria. Don, doppelganger. Puede generar clones idénticos a ella incluso con su misma ropa, sin embargo estos tienen una condición de que entre más cree menos daños necesitas para hacerlos esfumar, literal. ¿Lo parece que alguien quiere un abrazo acaso? Se burló un poco la muchacha de cabellos morados cortos y ojos verdes oscuro. No realmente, respondió secamente, solo quisiera saber qué acción hay detrás de un abrazo. Leí el mensaje de la señora Midoriya ayer sobre el don de este niño, pero aún así el niño que está aquí conmigo no se parece en nada al Izuku de siempre, pensó la maestra mientras miraba al pequeño peliverde que seguía con su mirada estoica. Verás Izuku, un abrazo puede reflejar tantas cosas como o puedes dárselo a alguien cuando estás feliz de verlo, o también a alguien que lo necesite cuando esté triste. Inclusive puedes despedirte con un abrazo de una persona, explicó la tutora mientras abría la puerta del salón para que Izuku entrara. Ya veo, dijo el peliverde mientras pasaba al salón e iba a reunirse con sus compañeros. Oye Deku, ¿te duele la cabeza? Hey Deku, ¿cuánto tiempo duraste en el hospital? Oye Deku, ¿te dolió mucho ese golpe? Esas eran solo algunas de las preguntas que soltaban sus compañeros de salón mientras el peliverde, aún con su mirada sin sentimientos reflejados, escuchaba todas las preguntas sin ganas de responder a ninguna por estar metido en sus pensamientos, hasta que alguien lo hizo reaccionar. Hey Deku, Katsuki Bakugou se acercaba a él algo nervioso. Izuku, yo en serio lo siento, no debí hacerte caer ayer, repitió las palabras que le dijo su madre para cuando viera al pecoso. Él no sabía por qué, pero en serio le costaba formular aquellas palabras. En la mente del pecoso no entendía por qué se disculpaba si su madre dijo que no fue culpa de nadie. ¿Acaso ella le mintió? ¿Bakugou estaba equivocado? En realidad sí fue su culpa. Mientras estas preguntas rondaban su mente, su cuerpo simplemente se quedó parado mirando a su amigo pelicenizo con aquella mirada perdida. Por otro lado, Katsuki no podía dejar de pensar en que su amigo no quería hablarle por lo que pasó ayer, y cuando iba a reclamarle. Muy bien niños, todos en orden, exclamó la profesora mientras sus niños encargados hacían lo que ésta les ordenaba. Ya a la salida de aquel kindergarten todos los niños esperaban a sus familiares a que vinieran a recogerlos. Izuku ya estaba acostumbrado a ser uno de los últimos a su madre trabajar algo lejos de allí y decidió esperar cerca de la salida a que vinieran a recogerlo. Mientras tanto, Katsuki en todo el día no tuvo tiempo de hablar con su amigo de pecas en las mejillas, ya sea porque otros compañeros opacaban la atención del chico o por estar haciendo alguna actividad impuesta por la maestra, y algunas veces a ojos de Katsuki y por la mirada estoica que le dirigía el pecoso parecía que lo estaba ignorando. Ahora mismo el pequeño Katsuki miraba a lo lejos a su mamá y se acercaba a ella mientras una pregunta se formulaba en su cabeza y la compartiría con su progenitora. Mami, ¿yo soy un mal niño?, preguntó Katsuki a su madre mientras sus ojos empezaban a querer formar lágrimas. Oye, no, claro que no, mi pequeño Rubí, ¿de dónde sacaste eso?,
Preguntó la madre de Katsuki. Mitsuki al escuchar la pregunta de su hijo, es que... Hoy me disculpe con Izuku y él me ignoro y me ha estado ignorando todo el día y creo que es por lo de ayer y yo simplemente pensé que no quería hablarme porque soy un niño malo y un mal amigo y, para este punto el pequeño Katsuki ya estaba llorando enfrente de su madre. Ay mi pequeño Ruby, lo que pasó no fue tu culpa, ya te lo había dicho y estoy seguro de que el pequeño Izuku no quiso ignorarte a propósito, verás que cuando menos lo esperen volverán a ser los mismos niños inseparables de siempre, le dijo la señora a su hijo mientras le acaricia sus cabellos color cenizo para calmarlo. Izuku, que aunque no había escuchado nada, había visto la escena desde lejos y gracias a que ahora es incapaz de borrar aquel recuerdo de su mente gracias a su don, recordó las palabras de la señorita Leepuoda: alguien que lo necesite cuando esté triste, y si los abrazos sirven para eso y ahora mismo Kacchan está triste, su cerebro formuló solo una solución. Este se acercó con paso lento pero firme al pelicenizo que aún soltaba algunas lágrimas, cuando sintió unos brazos alrededor de su cuello y un apretón no muy fuerte. ¿Qué haces, Deku?, preguntó Katsuki incrédulo por lo que hacía su amigo. Se suponía que lo estaba ignorando y ahora quiere abrazarlo. Me pareció que estabas triste, respondió secamente el ojiverde aún sin romper el abrazo. Mitsuki, la cual veía la escena, simplemente pudo sacar su teléfono y tomar un sinfín de fotografías, mientras su corazón se enternecía por aquel abrazo entre su hijo y el hijo de su mejor amiga. No fue tu culpa, Kacchan, esto lo dijo el peliverde recordando aquellas palabras de su madre cuando se despedía de él. El niño de cabellos cenizos aún con lágrimas en sus ojos no soportó la muestra de afecto de su amigo y con aquellas palabras lo abrazó de vuelta, momento exacto en el cual Mitsuki ahora tenía 50 imágenes más en su teléfono. Gracias Izuku. Izuku no entendía por qué el pelicenizo le agradecía, él solo hizo un gesto que creyó correcto en ese momento en el que él estaba triste, no lo había salvado ni le había regalado algo. ¿Cuál era la razón para agradecerle? Antes de que pudiera preguntar, justo entró su madre para recogerlo y luego de despedirse del niño pelicenizo y de su tía, Mitsuki decidió retirarse junto con su madre a su hogar. Ya en casa, lo primero que hizo el peliverde fue llegar a su sala y regar en el suelo la tarea que Leepuo dejó para el hogar, mientras su madre iba a cambiarse su uniforme de trabajo. Cuando Inko salió del baño no esperó ver a su hijo frente a ella, esperando a que saliera con su cuaderno en mano, pidiéndole que revisara su tarea. Obvio, esta le dijo que esperara en la sala mientras esta terminaba de cambiarse, pero más impresión se llevó cuando al ver la tarea de su hijo esta estaba perfectamente hecha, unas cuantas sumas y restas y algo de caligrafía perfectamente hecha. Cuando le preguntó a su hijo, este solo le respondió vagamente que hizo lo mismo que la señorita Leepuoda. Al instante Inko recordó la conversación que tuvo con el doctor de su hijo esta mañana luego de informarle sobre la curiosidad de su hijo. Recuerde que ahora su hijo tiene una retención de información asombrosa y quiere aprender todo lo que pueda y responder cualquier pregunta que tenga en su pequeña cabeza. Es ahora un niño con una curiosidad gigantesca por el mundo que lo rodea. Intente enseñarle cosas nuevas para mantenerlo entretenido. Esas eran las palabras que le había dicho el doctor por teléfono y Inko solo pudo pensar en una cosa luego de eso. Izuku, ¿qué te parece esto si te comes toda la cena de hoy? Te enseñaré algo nuevo después, ¿te parece?, propuso la peliverde mayor con la excusa de que quería que su hijo comiera toda su comida esta vez. Está bien mamá, me comeré toda la comida aunque igual no sabe a nada. Y así pasó. Luego de la cena ambos peliverdes estaban sentados en el sofá de la sala mientras Inko sacaba algo de su bolso y Izuku la miraba con genuina curiosidad aunque no lo reflejará del todo. Mira lo que te traje mi pequeño, dijo mientras sacaba un libro básico para aprender a leer de su bolso. Mamá, tú sabes que aún no sé leer, ¿verdad?, preguntó el pequeño dudando de si su madre lo sabía o no. Sí lo sé mi pequeño, por eso es que yo te enseñaré a hacerlo, estoy seguro de que podrás disfrutarlo, dijo esta mientras abría el libro y acercaba a su hijo a ella para educarlo en el ámbito de la lectura. 3 semanas habían pasado, solo 3 semanas, y su hijo ya estaba leyendo un libro de cuentos infantiles él solo. Resulta que Inko había descubierto que el kirre de su hijo hacía que las cosas tuvieran que decírselas una sola vez para que se le quedaran grabadas de por vida en su mente. Cada vez que le enseñaba un kanji el significado de una frase o cualquier cosa, este no volvía a preguntar por ello según él, para que preguntar si ya sé la respuesta, y esto llevaba a un domingo en el que Inko estaba en una llamada con el doctor conversando sobre el corto tiempo que le llevó a su hijo aprender a leer y escribir. Es algo que yo presentía que pasaría, señora Midoriya, su hijo tiene un IQ enorme y una capacidad de retención de información demasiado alta, obviamente aprenderá todo 1000 veces más rápido que cualquier persona común, respondía al otro lado
lado de la línea el doctor. Pues bueno, me alegro saber que usted piensa que el Kirk de mi hijo se desarrolla de manera correcta, respondió Inko completamente aliviada. En efecto, el Kirk de Izuku ya estaba adaptándose desde que vino a mi consultorio la primera vez, solo que lo que le pasó después solo sirvió como impulso para que este se desarrollara más rápido, aunque me he puesto a pensar en lo que me ha dicho estas últimas semanas señora Midoriya y la insensibilidad de su hijo es bastante alta, respondió el de gafas dejando a la peliverde con dudas. ¿Qué quiere decir con eso, doctor? Pues verá, si tomamos en cuenta que su hijo no siente hambre, ni dolores, eso genera bastantes inconformidades en la vida cotidiana. Pongamos de ejemplo que su hijo se enferme del estómago, no podría saberlo hasta que su hijo presente síntomas graves como vómito o diarrea. Yo recomendaría que haga chequeo de salud constantes a su hijo, respondió el doctor intentando ayudar a la situación de la señora Midoriya. Supongo que tiene razón, doctor, y que... No pudo terminar de hablar al ver cómo su hijo se sentaba a su lado claramente esperando que ella termine de hablar por teléfono. Hablamos después, doctor, tengo que atender algo para Inko. Nada era más importante que su pequeña copia de su marido en verde y lo demostró colgando el teléfono y prestando completa atención a su hijo. ¿Qué pasa, querido? Mamá, este libro no me gustó, es inútil, no aprendí nada de él, dijo mientras devolvía el libro a su mamá. Al final Lucky demuestra que su suerte es su mejor amiga, pero está claro que la suerte no es amiga de nadie en especial, porque no es una persona que pueda tomar decisiones. Entonces no pude aprender nada del libro. Me gustaría que me compraras otro distinto. Inko solo pudo suspirar por dentro. ¿Qué iba a hacer con este niño? 2 años habían pasado desde que el pequeño Izuku había despertado su don. Habían pasado tantas cosas en este corto tiempo como pasar a la primaria, una mejor relación con su mejor amigo Kacchan y sobre todo su aprendizaje, demasiado aprendizaje. El niño ahora de 6 años tomó la costumbre de leer sin parar. Su madre le traía libros y él los leía en un día, máximo 2, memorizando al instante el contenido de aquel libro, ya sea sobre empatía social, gastronomía, economía o cualquier otra cosa. Su madre parece que había visto una oportunidad de oro en aquellos libros. Siempre traía libros distintos para que él pudiera aprender lo que sea, pero aún con todo el conocimiento que adquirió el chico peliverde, no importaba lo que aprendiera, había algo en el que no iba a cambiar aún si aprendía 1000 materias. Su afán de ser héroe y ser un friki de estos. Resulta que el niño peliverde había desarrollado un pequeño hobby, el cual era aprender muchas cosas sobre los héroes, y cuando nos referimos a muchas cosas, es a todo lo que se podía saber de ellos, y tenía hasta el momento 9 libretas llenas de datos de héroes y sus quirks, teorías de cómo funcionaban los quirks de los héroes, posibles debilidades, que también lucen sus trajes desde un ojo de civil, todo. Pero, si de cosas que no cambian hablamos, no podemos dejar de mencionar lo que pasó hoy. Al salir de su escuela, el pequeño Izuku como siempre esperaba a su madre en el patio de juegos de la escuela para poder irse a casa. No es que él no supiera el camino a casa, simplemente ni su madre ni él querían que el pecoso estuviera solo por las calles de Musutafu, una por miedo y el otro porque había visto una pequeña tasa de aumento en la criminalidad actual de Musutafu. Como friki de héroes tenía que saber eso, por eso es que actualmente está esperando a su madre mientras tiene un libro en sus manos, leyendo tranquilamente. Claro, eso hasta que escuchó algo que llamó su atención y allí estaba él, Katsuki Bakugou, su actual mejor amigo, siendo el típico bulle que es, burlándose de una chica que sabía era de su clase con un don que desprendía lágrimas dulces de sus ojos, que Katsuki pensaba era un don ridículo y por eso estaban en ese actual escenario todo normal a ojos de Izuku. La niña intimidada en el suelo y Katsuki frente a él riendo normalmente. Esperaba a que se fueran y socorría a la víctima de turno, ya sea ayudándolo a levantarse o dándole una curita. La razón: era consciente de que no podía vencer a Kacchan bajo ningún medio, por eso siempre esperaba a que se fuera este y sus secuaces. No quería arriesgarse a perder y quedar con moretones y tener que explicar luego a su madre, sería una pérdida de tiempo. Pero este día pasó algo que ni él podía explicar, porque era ilógico e iba en contra de la idea que él tenía sobre no entrar en conflicto con Kacchan. Pero cuando la vio allí sollozando y triste mientras Katsuki aún se reía de ella, algo dentro de él actuó por consecuencia propia, dejando a un lado su lectura. Se levantó y se posó enfrente de la niña de manera protectora, aunque aún con esa mirada sin sentimientos que lo caracterizaba. La sorpresa de todos fue absoluta. Shinko, ¿se puede saber qué haces?, preguntó sorprendido el pelicenizo de que su amigo esté defendiendo aquella extra como él la veía. ¿No crees que ya fue suficiente, Kacchan?
Pensó en una respuesta rápida el peliverde mientras seguía mirando a su amigo de manera estoica. Kacchan estaba por protestar, pero al ver la mirada en los ojos de su amigo un recuerdo pasajero voló por su cabeza y simplemente bajó su mirada para acto seguido retirarse junto con sus secuaces dejando a Izuku solo con aquella niña aún en el suelo. Izuku no sintió miedo ni desesperación durante lo que hizo, pero aún así le pareció una idiotez el hacer lo que acababa de hacer. No tenía sentido en lo absoluto según su mente analítica, porque arriesgarse de esa manera. Sus piernas se movieron solas. Había leído que una persona enamorada cometía locuras todo el tiempo. Él se sentía atraído física o sentimentalmente por aquella chica, ni pensarlo. Entonces, ¿qué le pasó? Necesitaba el porqué de aquella acción. Actualmente Izuku ya se encontraba en su habitación mientras estaba sentado frente a su computadora dada por su madre para que pudiera investigar por todo lo que tenía curiosidad, pero antes que investigar estaba viendo por milésima vez aquel video del que él consideraba el mejor héroe, el más grande símbolo de paz All Might, no solo por el hecho de que con el presente la tasa de criminalidad había bajado un % considerable, sino por la razón que Izuku consideraba más admirable. Siempre, no importaba cuándo ni la posición en la que se encuentre, salvaba a todos con una sonrisa enorme, sonrisa que todos los días motivaba a Izuku a ir frente al espejo del baño y tratar de imitar aquella sonrisa, pero por más que trataba e intentaba imitarla, simplemente no era capaz. Podía fingir una sonrisa, claro, pero una sonrisa genuina solo se daba al estar en alguien que era capaz de hacerla sin ningún esfuerzo, que era capaz de esbozar una sonrisa solo con estar feliz, cosa que con Izuku no sucedía. Desde que despertó su don simplemente había olvidado cómo sonreír. Él a veces lo intentaba, ya sea porque sus amigos soltaban algún chiste aprendido en casa o cuando su madre daba alguna buena noticia, pero siempre que intentaba sonreír solo mostraba sus dientes de forma forzada, formando una escena algo tétrica. Y mientras miraba aquel video pensaba en lo que pasó con aquella niña, y luego de pensarlo demasiado llegó a una conclusión: ella era una niña y no un niño. Él estaba consciente de lo vaga que era aquella respuesta a su pregunta actual sobre el por qué había actuado esta vez y las otras veces no, y esa fue la más lógica. Entonces, tras darle demasiadas vueltas al asunto, se quedó con aquella hipótesis mientras apagaba su computador y se recostaba a leer su libro sobre comportamiento social. Al siguiente día Izuku no lo podía creer, en serio no creía que los hechos se repitan exactamente de la misma manera que ayer. Incluso llegó a pensar que su amigo le estaba jugando una broma, pero aquí estaba de nuevo al frente de una victimaria de su amigo Pelicenizo con la mirada puesta en Shinko. ¿Cuál es la gran idea?, preguntaba el niño explosivo mientras evitaba la mirada del peliverde. Pues lo pensé mucho y llegué a la conclusión de que no me gusta ver que lastimen a las niñas, respondió sin tapujos. En su mente no era nada de lo cual preocuparse que tenga pensamiento e impulso. Después todo está ayudando como el héroe que quiere ser, ¿verdad? Esa es una respuesta tonta, cuestionó el Pelicenizo mientras se retiraba del lugar. Izuku desearía que las cosas hubieran acabado allí, pero ahora, sin embargo, durante la semana completa él no sabía por qué, pero siempre se desarrollaba la misma escena enfrente de él y siempre terminaba pasando lo mismo. Sus piernas simplemente se movían solas a ayudar a quien sea de quien se esté burlando. El Pelicenizo ya para este punto su moral no identificaba el género, fuera niño o niña, igual sus piernas saltaban a ayudar, y eso nos trae de nuevo a la misma escena por séptima vez consecutiva, solo que esta vez defendiendo a un niño con un don de inflar mucho sus mejillas cual ardilla para guardar cosas, otro don inútil a ojos de Katsuki. Muy bien, Shinko, no sé qué es lo que traes, pero en serio me gustaría saberlo, cuestionó otra vez el Pelicenizo ya fastidiado de la misma escena. Admito que mis acciones están contradiciendo mis propias palabras, pero es que simplemente no puedo evitarlo. Supongo que solo hago lo que haría un héroe. ¿Lo que haría un héroe?, preguntó Katsuki con la ceja levantada. Si ya sabes ayudar a el que lo necesita y sabes, Kacchan, estas acciones de bullying que comentes a diario no me parece que sean propias de un héroe y menos de alguien que aspira a serlo, respondió con un tono aún más serio del que ya tiene a diario. ¿Propias de un héroe?, respondió sorprendido mientras miraba sus manos, y mientras seguía mirándolas simplemente caminaba lejos de la escena que él mismo había provocado. Izuku miraba esto con su típica mirada tosca, y luego de ver a su amigo irse socorro al niño y lo ayudaba a limpiarse. Gracias. Cuando Izuku escuchó aquellas palabras sintió un pequeño golpecito en su pecho. El niño lo identificó como un orgullo por sus acciones, algo que sí pudo decir que sorprendió a Izuku. Fue el día de mañana, aparte de que Katsuki simplemente llegó algo más callado
callado de lo usual, solo un poco menos ruidoso pero aún con ese carácter explosivo que lo caracterizaba, y luego no se repitió la escena a la que estaba acostumbrado después de clases Izuku, aunque no entendía por qué Katsuki necesitaba sentirse superior contra niños más débiles, que él esperaba que no se repitiera más la escena post clases. Era un fastidio no poder leer por estar al pendiente de aquellas escenas.